Qué bueno que está con nosotros. El programa de hoy promete ser extraordinario. Tengo conmigo al doctor Fernando Solares, ícono de la iglesia no solamente de Guatemala, sino de América Latina. Doctor Solares, Gracias. Bienvenido. Gracias, doctor Saldívar. Me honra de verdad con sus palabras. Y usted tiene un testimonio extraordinario que este continente necesita conocer, no solamente ahora, sino las generaciones futuras. Es decir, este programa no es para el presente solamente, es para el futuro. Cuánto aprecio su intención de todo corazón. Absolutamente, y estoy seguro que esto que se va a hablar aquí va a inspirar a muchísimas personas. Que así sea, que Dios me lo permita. Antes de conocer a Cristo, usted era el hombre del éxito en Guatemala. Era un hombre exitoso que le enseñaba a otros seres humanos a ser exitosos. Cuéntenos eso, por favor. Tuve una empresa que se llamó Fundación para el Éxito, Sociedad Anónima, inspirada en los libros, cassettes, videos del doctor Paul J. Meyer, del Success Motivation Institute. Y estudiando con ellos, aprendí mucho sobre la conducta humana. Aprendí mucho en la American Management Association, donde estuve también como un conferencista graduado en México, para poder dar en América Latina algunas conferencias de gerencia. También estuve estudiando ventas a nivel profesional y esto me permitió organizar una institución que diera ese tipo de capacitación. Empresarios Tecnicine, una película con un tema de administración, con un expositor invitado que manejaba el tema. Motivación para toda la vida. Era inspirarlos para que buscaran sus metas, sus logros, sus propósitos, hacerlo realidad. ¿Durante cuántos años hizo usted este trabajo? 18 años. 18 años. Y usted, además de ser como el Ocmandino de Guatemala, el hombre que hablaba, además de Guatemala, ¿qué otros países visitó usted como un conferencista? Estuve en toda Centroamérica, estuve en México también. Dando conferencias durante 18 años. Así es. ¿Y realmente esa gente a la que usted le hablaba llegó a ser exitosa en ese sentido? Puedo decirles con toda humildad, y te doy gracias a ti, Señor, por poderlo decir. Voy a ponerle un ejemplo para responderle. Veamos. Voy a una farmacia cerca de Utatlán 1, una colonia en la ciudad de Guatemala importante. Muy bien. Y en esa farmacia me dice el farmacéutico, muy bien, ya atendí su pedido, don Fernando, aquí está todo sin costo para usted. Y me enmudece. ¿Pero por qué? Porque esta farmacia es fruto de lo que usted me enseñó hace tantos años en el Hotel Camino Real cuando usted me habló de que debíamos de alcanzar metas. Y esta farmacia es resultado de ello. Llévenselo, por favor, y gracias. Interesante. Extraordinario. Bueno, eso está bien. Después vamos a conectarlo con lo que me gustaría conectar. Ahora vamos a ir cómo un hombre de éxito que habla de motivación y ese tipo de cosas conoce a Cristo Jesús. Es tan impresionante. Puedo decir que conocí a un hombre que era yo mismo. Exitoso en empresas, exitoso en la capacidad financiera, exitoso en la economía. Por ejemplo, mis hijas recibían un regalo por año. Si cumplían 7 años, 7 regalos. Ah, mire. Así era. Tenía un automóvil Mercedes-Benz. Era algo de la vida que hoy llamamos exitosa. Pero mi hogar no funcionaba. Ahí está. No funcionaba. Y usted se dio cuenta que algo andaba mal. Una vez me fui de viaje a Panamá. Mire usted. Y la hija mayor me dijo, papi, de nuevo te vas. Sí, mi amor, me toca hacerlo. Claro. Voy a viajar. Bueno, yo voy a cumplir años, papi, y te quiero pedir un solo regalo, no los que me tocan por mi cumpleaños. Exactamente. ¿Y qué dijo? Y le digo, uno. Entonces querrás ir a Disney World o algo parecido. Y me dice, no, papito, no es eso. Entonces dime para que yo sepa. Te quiero a ti. Me partió el corazón. Claro.
Y ahí tomé la decisión Claro, de cambiar mi forma de vida claro, por una vida más cercana al hogar. claro. Y me convertí en un papá más exitoso que lo que antes era. ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo y tiene éxito en sus empresas y pierde a su familia? Amén. Don Fernando, tengo que ir a una pausa, pero seguimos. La gente ya está motivada. No va a cambiar el canal. Lo que usted acaba de decir preparó el terreno. No se vaya, quédese con nosotros. ¿Te gustaría conocer las grandes doctrinas de la fe cristiana y hacer un estudio panorámico de ellas? Universidad para Líderes te ofrece el diplomado interactivo en Teología Sistemática completamente gratis. Regístrate ahora mismo en www.universidadparalíderes.com. Seguimos con este interesante testimonio, don Fernando. Entonces, su corazón es quebrantado. Y entonces usted ¿cómo hizo? ¿Dónde buscó ayuda? ¿Qué fue lo que pasó? Mi esposa, que ya está en la presencia del Señor, fue la esposa más noble que jamás se pueda imaginar. A mí me siguió a todo porque era mi esposa. No le gustaba nada de lo que yo hacía, Mire usted. pero era tan fiel que estaba conmigo. Claro. Nunca dijo nada negativo, nunca me criticó. Yo fui yoga, fui masón, ¡Hala! fui Rosacruz, meditador trascendental y vegetariano por 10 años consecutivos. Increíble. A ver, repitamos eso. Yoga. En primer lugar, en el orden, así es, Rosacruz en primer lugar. Desde los 16 años de edad me hice Rosacruz. Aceptaban de 18 en adelante. En esta mesa me dijeron que esa era la edad mínima. Me fui a la otra mesa y dije, tengo 18. Usted quería ser Rosacruz. Y me hice Rosacruz a esa edad. Luego fui masón porque mi abuelito había sido el gran maestro de la Gran Logia de Guatemala. Y me invitaron a hacerlo a los 21 años. Luego me hice yoga. Yoga es una práctica de diferentes tipos de yoga. Luego me hice discípulo, sin estar conociéndolo, de Maharishi Mahesh Yogi en la meditación trascendental. Oh my. Y aprendí a meditar a la forma que él enseñaba y traté de levitar, lo cual significa flotar. Y por último fui vegetariano durante 10 años consecutivos, no comí carne. Y a mi familia no le di carne por 10 años consecutivos. Era obvio que lo que me movía era la intención de creer que eso podía servir de algo para algo. Creía en un Dios, con D pequeña, inexistente. Claro. Pero creía en él. Claro. Además era católico, es decir, religioso, de una práctica religiosa. Eso es un licuado, básicamente. Todo eso era yo. Por lo tanto, si usted agrega a esas diferentes situaciones, ahora estoy de motivador. La Fundación para el Éxito tenía muchas formas de enseñar ciertos conocimientos que son valiosos por la práctica, pero que no tienen nada que ver con una verdad que me dijo mi esposa, que mientras que yo estaba enseñando lo que no debía, ella estaba escuchando una radio que aquí en Guatemala, donde vivimos, se llama Radio Cultural. Una radio cristiana. La TGN. La TGN. Muy bien. Y mi esposa, tan linda, en secreto, oía la Radio Cultural y le decía a Dios. Ella no había conocido a Jesucristo, pero le decía al Dios que predicaba la Radio Cultural. Una vez oyendo a Luis Palau, dijo más o menos esto: Señor, haz que mi esposo sea como Luis Palau. ¡Hala, mire usted! Que te predique a ti. Y no lo que está haciendo. Claro. Y el Señor fue tan misericordioso que cambió mi corazón. Y nací de nuevo. Llegué a la iglesia LIM un 27 de mayo de 1983. El doctor Otoniel Ríos Paredes estaba predicando. Me llevó un amigo que ya está en la presencia del Señor.
Él fue el gerente de la Asociación de Gerentes de Guatemala en un tiempo, René Rosales. Y cuando yo entré a la iglesia de Elim, tuve una experiencia sobrenatural. Comencé a llorar como un niño. Y ese llanto yo ya lo conocía. Me había ocurrido 9 meses atrás. Y ya explicaré cómo. Y cuando entré a la iglesia y sin ningún motivo lloraba, le digo a René, ¿por qué estoy llorando? Y él me responde, porque el Espíritu Santo va a hacer un milagro en ti hoy. Me siento, oigo al doctor Ríos y su predicación fue esta: hombre nuevo. Y cuando él comenzó a hablar diciendo, hay hombres que creen que tienen éxito, que lo han logrado todo, pero en el fondo saben que son un fracaso, que no tienen paz. Ese era usted. Hablándome a mí. Más claro no se puede. Y comencé a caminar antes de que él hiciera el llamado, impulsado por una fuerza que vino sobre mí hacia el altar. Y dijo, ahí viene alguien a recibir a Jesucristo, por favor atiéndalo. Antes de que él hiciera el llamado, caí de rodillas y estuve llorando delante del Señor por mucho tiempo, desahogando mi corazón, pidiéndole perdón por mis pecados, arrepentido de todo lo que había hecho, porque había subestimado a Jesucristo toda mi vida en las enseñanzas que había recibido anteriormente. Por lo tanto, el diácono que me acompañó hasta el final, nos quedamos solos en la iglesia. Todos se fueron. Cuando él me dice, usted es el de la motivación. Y le digo, sí, soy yo. ¿Usted es el que trae a los gurús que vienen de la India a Guatemala para que den conferencias en la Cámara de Comercio? Sí, soy yo. Allah, me dice. Mire, Jesús es un gran pescador, pero usted es una ballena. Cuando entré al carro y me siento, yo era otra persona. Ah, sin duda, absolutamente. Y me dice el amigo René, ¿qué vas a hacer con los Rosacruces? Sos el gran consejero para Centroamérica y Panamá. ¿Qué vas a hacer con la masonería? Fuiste gran maestro de una logia o maestro de una logia. ¿Qué vas a hacer con los yogas? ¿Qué vas a hacer? Le digo a él con autoridad, René, ¿sabes qué siento dentro de mí? Que lo que yo quiero es permanecer con Jesucristo en mi corazón y no importa lo que después pase con todo esto. Extraordinario. Extraordinario. Tengo que ir a una pausa, pero la gente no se va a mover. Lo que sigue, extraordinario. No se vaya, quédese con nosotros. ¿Te gustaría conocer las grandes doctrinas de la fe cristiana y hacer un estudio panorámico de ellas? Universidad para Líderes te ofrece el diplomado interactivo en Teología Sistemática completamente gratis. Regístrate ahora mismo en www.universidadparalíderes.com. Qué bueno que está con nosotros. Estamos con el doctor Fernando Solares en Ciudad de Guatemala. Don Fernando, extraordinario testimonio. Me decía unos momentos atrás que una vez que usted recibe a Cristo, usted ya no pudo seguir dando conferencias de motivación, que el Señor lo anuló. Usted usó una palabra que me llamó la atención. ¿Cuál fue la palabra? Ya estaba anulado. Me incapacitó. Lo incapacitó completamente. Hubo dos cosas en las cuales él me incapacitó. Primero, en motivar. Una vez estaba haciendo un gran esfuerzo porque era un negocio el dar conferencias, el dar seminarios. Uno ganaba dinero a cambio de eso. Claro. Y la Fundación para el Éxito fue muy exitosa, mucho. En los tiempos de En Busca de la Excelencia, sí, dábamos cursos a gerentes y cosas así. Pero un día mi tía linda, así le llamo a su esposa, después de una gran conferencia forzada que yo estaba haciendo, porque dentro de mí no había convicción,
Sí, claro. Yo creía que debía de hablar de Jesucristo dentro de mi corazón, pero estaba diciendo algo por costumbre, por rutina. Y me dice al terminar la conferencia, linda conferencia, papito. Nos hizo llorar y nos hizo reír. Pero le hago una pregunta, mi amor. ¿A dónde van las almas de ellos cuando se mueran? Ahí está. Sí. Me di cuenta que estaba cometiendo un error. Claro. Y renuncié. Y le entregué la Fundación para el Éxito a mi yerno. Que la trabajara si él quería hacerlo. Y así fue. Por lo tanto, pienso que lo que hizo el Señor al incapacitarme de vender seguros. Tenía una agencia de corretaje de seguros, otra empresa que habíamos fundado, Consejeros de Seguros S.A. Esa empresa tenía el tercer lugar entre las empresas de corretaje de Guatemala. O el cuarto, a veces, dependía de cómo nos iba cada año, pero no bajábamos del cuarto. ¿Y qué sucedió? Estaba vendiendo seguros y no sentía nada. Ya no tenía ánimo. Sí. Me incapacitó. Sí. Entonces fui con el doctor, el pastor de la iglesia, el doctor Ríos Paredes, y le dije, ¿qué me está pasando? No tengo fuerza, no tengo convicción. Y él me dijo, Fernandito, lo que te está pasando es que Dios ya no quiere que hagas eso. Eso es todo. Ya. Entonces, ¿qué hago, Otto? ¿Qué hago? ¿Cómo vivo? Dios te va a mostrar. Oraré por ti. Y lo que hice fue entregarle a mis hijas la empresa de corretaje y a mi yerno la Fundación para el Éxito. Y les pedí a mis hijas un favor. Denme una cuota mensual para vivir. Y ustedes administren el resto. La empresa era muy importante. Administren ustedes el resto y me dan para vivir. Y así lo hicieron. Y yo me pude dedicar a una sola cosa. Llegué a la iglesia y le dije al doctor Ríos, estoy listo para estar en la iglesia, para servirte. Muy bien, me dijo. Excelente. Vas a estudiar la Biblia. Vente aquí al sótano donde contamos las ofrendas. Y ahí va a ser tu oficina. Léete la Biblia de principio al final. Y ora. Y comencé. Y estuve dentro del sótano 8 meses. Ni sabían que estaba ahí. Se les olvidaba que estaba ahí. Salía a los servicios de la iglesia, salía a comer. A los 8 meses, el Señor había hecho algo extraordinario en mí. Podía amarlo, adorarlo, bendecirlo, lo sentía en los servicios. Yo le voy a decir lo que hizo el Señor. Hizo una decodificación, lo desprogramó porque estaba programado por otra cosa, otro poder. Y había sido Rosa Cruz y todo eso, estaba haciendo una limpieza y estaba programándolo para un ministerio que le ha dado extraordinario. Es exactamente, eso es lo que se llama el cambio de mentalidad. Esa es la metanoia. Impresionante. Eso es. Y eso se hace a través de la palabra. Por eso dice que es la renovación del entendimiento, pero por medio de la palabra del Señor Jesucristo. Creo que es importante decirle algo que lo va a sorprender. Mire. Revelado ha sido lo que me ha dicho por el mismo Espíritu Santo. Le voy a contar por qué. Con todo el entrenamiento que había tenido a mis 40 años de vida, que fue cuando recibí al Señor. A los 40 años, sí. Tenía dudas y la misma palabra sacaba la duda. Claro. Impresionantemente la sacaba. Yo estudiaba y la duda se iba. Pero una vez, estando en casa, tuve un ataque extraordinariamente fuerte de Satanás. Claro. En vez de una duda, mi mente recibía más o menos así. Duda, 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 como pelotas de ping-pong, que sacaba una, pero no podía con la otra. Demasiado rápido y no podía con la otra. Y sentí que me iba a enloquecer. A enloquecer. Y cuando sentí que estaba perdiendo el control de mi propio cerebro, de mi propia mente, le clamé a Jesús: Señor, no me permitas que me enloquezca. No lo permitas, Señor. Quita de mí todo lo que no es tuyo. Y me desmayé.
Cuando abrí los ojos, tenía miedo de pensar, temor de no hilvanar, temor de haberme enloquecido. Y me acerco al teléfono para llamar al pastor que estaba cuidándome, para decirle, ayúdame. Y cuando estaba marcando el número, me doy cuenta que mi mente era como una gran capa de nieve, blanca, blanca, blanca. No había duda. Era algo completamente limpio. Había hecho un milagro el Señor. Un milagro. Cambio de mente. A partir de ese día, se me olvidaron los mantras, palabras que repetíamos. Se me olvidaron palabras de paz que enseñamos, nos enseñaban en la masonería. Se me olvidaron términos de carácter místico, de la metafísica que había recibido. Se me olvidó. Quedó desprogramado. Completamente. Y el Señor ahora lo programa para algo nuevo y diferente. Vamos a una pausa. Hoy sí la gente está ahí en un clímax. No se vaya, quédese con nosotros. Qué bueno que está aquí. Estamos en un programa extraordinario escuchando a don Fernando Solares en Ciudad de Guatemala. Don Fernando, extraordinario. El Señor lo desprograma. Gracias, Señor. A través de su palabra lo programa y le hace un llamado para ser un pastor, para ser un hombre que Dios usa increíblemente y que es el responsable de la salvación de miles de seres humanos. Gracias, Jesús. Qué impresionante. Eso es verdadero éxito, ¿verdad? Amén. Extraordinario. Ahora cuéntenos, usted inicia un programa de televisión en Canal 5. Cuéntenos de ese programa. Creyendo que debían todos saber quién era Jesús. Porque parte del entrenamiento que había recibido es que era un avatar, era un profeta, era cualquier, menos el Hijo de Dios. Exacto, eso es lo que dicen allá en Oriente. Exactamente. Y creyendo que debía de comunicarlo a toda la gente, a todas las personas, comencé a evangelizar. Y en el mismo hotel donde hacía conferencias antes, donde pagaban, comencé a hacer conferencias sin costo sobre temas de carácter motivacional cristiano. Sí que estaba programado de otra manera. Qué cosa, ¿verdad? Antes era por dinero y ahora usted... Ahora era gratuito. Eso sí, eso es un milagro. Eso es cambio de mentalidad. Efectivamente. Impresionante, ¿no? Pero la gente comenzó a darse cuenta que era 5% de motivación y 95% de Biblia, de palabra de Dios. Sí. Y comenzaron a sentirse como que lo que quería yo era que se convirtieran de su religión a otra religión. Entiendo. Y cuando me di cuenta que ya no tenía la convocatoria que antes tenía, porque la gente rechazaba el evangelio, le estoy hablando de hace 31 años, en el momento en que le hablo ahorita, entonces pensé, ¿y ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer? Porque yo quiero que todo el mundo sepa quién es Jesucristo. Fui a un seminario de pruebas, se llama Productores de Pruebas, el nombre, de Morris Cerulo, al Cine Reforma. Y allí estuve atendiendo ese precioso seminario, aprendí mucho. El que me acompañaba era una persona muy linda, muy querida desde muchos años atrás. Y cuando terminó el seminario, nos quedamos platicando un rato. Y cuando estaba un joven norteamericano, levantando los cables, envolviendo los cables para las cámaras que habían usado en el seminario mismo, de pronto el muchacho comienza a llorar y comienza su rostro a volverse un rostro verdaderamente angelical. Y llorando se me acerca directamente y me dice en inglés, dice el Señor que lo va a usar mucho en la televisión. Dice el Señor que busque la manera
en la que pueda estar por televisión. Y yo comencé a llorar porque la presencia del Señor era real. Ernesto Siliesar, que estaba a la par mía, igualmente comenzó a llorar. Éramos todos, los estábamos ahí llorando. Y entendí muy bien que el Señor quería que estuviera en televisión. Era de Él, no era más que su voluntad, no la mía. Y entendí que Él tenía otro plan. Fui a los canales seculares, aquí en Guatemala, y busqué que me dieran tiempo para dar la explicación del Evangelio a la manera que debía de hacerlo. Ni uno solo de los 4 canales seculares me dio el tiempo. No nos interesa, no nos interesa, no nos interesa. Pero había un canal, Canal 5, el canal del ejército. Estaba a cargo de un coronel muy apreciado por mí, amigo. Y él me dice: Fernando, ¿querés tiempo en el canal? Pensando él en la Fundación para el Éxito. Y le digo: sí, quiero tiempo en el canal, se va a llamar Confía Solo en el Señor. Le expliqué todo. Y él me dijo: bueno, entonces te doy el tiempo. Pero no se dio cuenta que estaba hablándole de evangelización, realmente. No estaba consciente en la plenitud. Y me dio el tiempo. Y lo contraté. Y comenzamos con Confía Solo en el Señor. Era el que hacía el programa, el que ayudaba al editor a editarlo, el que hacía todas las cosas, y allá aprendí. Comenzamos a transmitirlo martes, jueves y sábado a las 10 de la noche. Y en un momento, cuando ya estaba, digamos, el programa reconocido, el Señor habló a mi corazón. Yo les decía: congréguense en una iglesia cristiana que les quede cerca de su casa. Ahora que han recibido a Cristo, no había uno solo como programa que no hiciéramos la oración de fe. Entonces hacíamos la oración de fe con todo el corazón. Pero el Señor me habló a mi corazón y me dijo: no se están congregando, abre una iglesia. Y yo: Señor, yo soy evangelista, es lo que yo entiendo, es lo que me llamaste a hacer, pero está bien. Y hablé con el pastor, el doctor Ríos Paredes, y me dijo: Fernandito, mira, vas a abrir una iglesia, pero no con el IM. Sí. Tu ministerio es aparte del IM. ¡Qué sabiduría! Pero en ese momento yo sentí dolor porque lo amaba. Sí, y quería ser parte. Y quería ser parte. Y él no lo permitió. Me impuso sus manos sobre mi cabeza. El anciano Manuel Morales oró por mí y me enviaron. Yo iba llorando en el carro. Sí. Ya, tía, no quieren que estemos en el IM. Dice que es un ministerio aparte. Dice que es un ministerio diferente. Y así pasamos a tener una iglesia el 18 de febrero de 1990 en el mismo cine Reforma, donde el Espíritu Santo me había hablado de que me salía en televisión. Esa historia la vamos a contar en un próximo programa. Muchísimas gracias, don Fernando. Sin lugar a dudas, este ha sido un programa extraordinario. Ha escuchado un testimonio de lo que Dios puede hacer con un hombre, cómo Dios desprograma la mente de un hombre que había sido Rosacruz, yoga y una serie de cosas más, y le da una nueva mentalidad, un nuevo corazón. Si tú estás en una situación similar, vacío, confundido, Jesucristo es aquel que tiene una respuesta a tu problema. Él puede cambiar tu vida. Qué bueno que has estado con nosotros.